Bueno, en este video vamos a hacer tres simulaciones. Una simulación de un estanque que está cortado, otro mecanismo que son un set de piezas y un eje ensamblado. Entonces vamos a partir haciendo la simulación del estanque. Creamos tres módulos y bueno, acá yo creé tres módulos para ordenar cada una de las simulaciones por separado. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a importar la geometría, que la tengo, que ya está dibujada, que es la geometría que está en la carpeta. En esta carpeta que se la voy a subir a Dropbox. Entonces cargamos primero estanque.ctp. Abrir. Entonces nos vamos directamente a modelo. Vamos a trabajar este problema como un acero estructural, que es el material que viene por default en ANSYS. El- el- este problema es especial porque como es un estanque, este estanque es simétrico, entonces vamos a tratar de trabajar esa simetría para aprovecharla computacionalmente, para así optimizar el problema y los recursos computacionales. Vamos también a trabajar la malla, vamos a optimizarla y vamos a tratar de mallar para que se malle bien el problema utilizando elementos hexaédricos. Entonces, el problema consiste en que este estanque presenta una presión en su interior y está apoyado en su base. O sea, este base está, es por decirlo, está en el piso, esta cara está en el piso y este estanque por dentro presenta una presión. Y, y estas caras corresponden a unas caras corresponden a los cortes que se le hace por simetría. Entonces nosotros vamos a tener que colocar las condiciones de borde de la simetría de forma manual para resolver este problema, que corresponde a este problema, pero en la realidad está cerrado. Entonces, primero nos vamos a geometría, vamos a la geometría del problema, y acá nos damos cuenta que el material está como acero estructural. Entonces eso ya está bien. Entonces nos vamos directamente a Mesh y lo vamos a mallar. Mallamos el problema. Entonces nos genera esta malla con elementos tetraédricos que se ve un poco desordenado. Entonces vamos a tratar de mejorar esta malla y mejorar el orden de aproximación a través de elementos hexaédricos. Entonces primero que nada vamos a ir a Static Structural, vamos y colocamos las condiciones de orden. Ahora sí, eh, entonces ahora sí se activa el menú. Entonces vamos a Static Structural y seleccionamos la carga que nosotros queremos aplicar, que en este caso es una presión. Entonces seleccionamos todas las caras donde queremos colocar la presión, que va a ser todas las caras internas. Entonces tenemos todas esas caras internas sometidas a la presión. Colocamos play. En este caso voy a colocar un valor de presión eh, de 100 kilopascales. Lo voy a poner 1 megapascal mejor. Le voy a poner 1 megapascal de presión interior. Entonces ahí está definida la presión. Ahora la otra condición de borde que, que voy a colocar va a ser la condición de borde del desplazamiento del suelo. Como yo sé que esto está en el piso, sé que en el piso no se puede desplazar esta pieza en el eje X. Entonces, en el fondo, si yo digo que está apoyada en el piso, acá no hay desplazamiento en el eje X. Para hacer eso, me voy a Displacement, selecciono la cara de interés, selecciono Apply, y digo que el desplazamiento en el eje X es igual a 0. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos la condición de desplazamiento de que esto no se puede desplazar hacia abajo, ni hacia arriba, porque está en el piso. Entonces esto se va a quedar ahí. La otra condición de borde que tenemos que colocar son la simetría. Entonces, eh, si nosotros vemos esta vista, en este plano y en este otro, que son los planos de simetría, ocurre algo interesante. Que como este material y este problema físico se va a expandir, en el plano medio no van a existir desplazamientos. Y acá tampoco. Porque este punto material inicial
nunca se va a desplazar respecto a la condición deformada. Entonces, en el fondo, el desplazamiento en este eje y en este eje va a ser 0. Pero aún así, se puede desplazar en el eje X y se puede desplazar en el eje Y. Entonces, vamos a colocar la condición de borde, que sería displacement. Vamos a colocar esta superficie, apply, y vamos a colocar que no se puede desplazar respecto al eje normal al eje de simetría. El eje normal al plano de simetría sería el eje Z. En este caso, en esta superficie sería el eje Z, el que está acá. Entonces en esta cara no se puede desplazar. Entonces el eje Z, el desplazamiento sería igual a 0. Aquí. Listo. Entonces ahora vamos a agregar la otra condición de borde para la otra cara. Entonces, displacement, seleccionamos esta cara, apply, y ahora nosotros sabemos de que en esta cara el desplazamiento va a ser 0. Entonces, el eje normal a esta cara va a ser igual a 0. El eje normal a esta cara corresponde al eje Y, al eje Y. Entonces le voy a poner que el desplazamiento ahí va a ser 0. Y todos los otros que dicen free significa que se pueden deformar. Se puede desplazar en el eje X acá y en el eje Z, pero no en el eje Y, porque este es el punto de simetría. Entonces finalmente ya tenemos el problema y vamos a colocar en solución, vamos a colocar resultados de estrés equivalente a 2 Mises y estrés, deformación máximas principales y deformación total. Y ahora vamos a solucionar problemas. Vamos a colocar solve. Ok, entonces ya lo solucionó. Obtuvimos el estado, por ejemplo, del equivalente a 2 Mises del 3 y se ve que se ve que tiene cierto sentido lógico, porque por ejemplo acá nosotros vemos como un cierto bending que existe. Y bueno, acá nosotros podemos analizar, por ejemplo, los contornos que se obtuvieron. Acá se ve que ya la interpolación que se realiza ya no es tan homogénea, porque nosotros esperamos de que, por ejemplo, este contorno, la derivada justo en el punto de simetría sea igual a 0, debido al tema de la simetría, por un tema de continuidad. Lo ideal es que esto vaya de forma suave hasta llegar acá y que esto sea igual a 0. Por lo tanto, ahí ya hay errores de aproximación de los valores que son calculados del estrés. Y acá igual, este valor, por ejemplo, este contorno rojo debería tener una derivada en ese punto igual a 0 y acá igual a 0. O sea, respecto a los puntos de referencia. O sea, que esto llegue justo, esta línea llegue justo normal al plano de corte. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir a Mesh, vamos a ir a Mesh y vamos a colocar método. Y en método vamos a seleccionar la geometría con el botón de volumen, apply, y le vamos a colocar que vamos a utilizar elementos X dominant, que son los hexaédricos. Esto es porque nos permite interpolar mejor y son elementos de orden mayor. Entonces le voy a colocar eso y vamos a generar. Generate. Entonces ya tenemos una malla que está más ordenada, pero aún así presenta cierta no uniformidad, que es como estos elementos que están acá. Entonces para arreglar eso, vamos a seleccionar Face Matching, que esto nos va a permitir ordenar los elementos en la cara. Entonces vamos a seleccionar esta cara, esta cara, esta cara, esta cara, toda la cara externa e interna, y las caras internas. No, todas las caras. Se me deselecciona. Estoy aquí seleccionando el estado de nuevo. Recuerden que con control se va seleccionando las caras.
y ahí creo que estaría. Selecciono Apply. Y entonces ahora esta malla la vamos a generar. Entonces, yo no sé, la verdad es que no sé por qué hice este color azul. Debe ser de la solución. Entonces, ahí ya vemos que ahí vemos que nos quedó la malla, o sea, esta ya es una malla estructura uniforme con elementos tetraédricos que nos permiten obtener una buena solución del problema. También acá podríamos seguir arreglándolo, pero otra cosa que vamos a hacer, vamos a solucionar esto y después vamos a disminuir el tamaño del elemento. Entonces, vamos a cargar sol. Entonces, al hacer esto, al estar más ordenado y utilizar elementos hexaédricos, nos permite una mejor interpolación. El problema de los elementos hexaédricos es que cuesta que se adapten mejor a la geometría. En cambio, por ejemplo, los elementos tetraédricos, los triangulares, se adaptan súper bien a la geometría, pero son de orden de interpolación menor. Y en cambio, los elementos hexaédricos son elementos de orden superior, y, pero lo que había dicho, el tema de la geometría a veces se adaptan mal a la geometría y nos da una mala calidad de malla. Entonces, vamos a ver cómo quedó nuestro campo de formación. Por ejemplo, acá ya se nota claramente lo que estaba diciendo, de que básicamente, si comparamos con el contorno de formación que obteníamos anteriormente, esta curva era presentada como... era discontinua. Ahora se ve que la curva de interpolación es sumamente continua. Y acá la derivada es como un problema simétrico, donde básicamente este círculo tendría que ser como una elipse, algo parecido. Y acá la derivada, esta línea debería pasar normal a este eje, y esta línea también, este contorno también debería pasar normal a este eje. Entonces vamos a disminuir el tamaño del evento y vamos a ver qué es lo que pasa con el esfuerzo equivalente máximo. Entonces acá este es de 1.27 por 10 a la 8. Entonces vamos a ir a Mesh y vamos a ir a Sizing. Y en Sizing vamos a seleccionar el botón de volumen, seleccionamos el volumen y vamos a colocar un tamaño de elemento de 0.01. Ahora me tira error porque le puse un punto, pero es una coma, 0.01. Este programa trabaja con coma, entonces vamos a colocar 0.01 y vamos a ver qué pasa. Esto se va a demorar un poco porque estamos trabajando con una malla que es mucho más fina. Entonces primero lo que hace el programa es que genera triángulos y esos triángulos los convierte después en cuadriláteros. Entonces acá nosotros tenemos nuestra malla que ya quedó bastante fina y nos va a permitir una buena aproximación del problema. Entonces vamos a solucionar esto. Vamos a solucionar solution y cargamos solve. Este tema de la malla también es un poco más como artístico porque hay que ir ordenando los elementos para que tenga una buena distribución y, y no se generen elementos que tengan alguna forma como que sean oblicuos o que queden muy discontinuos con un ángulo muy... que no, lo ideal es que queden siempre, por ejemplo, estos elementos que queden ortogonales, o sea, que sean cubos, por decirlo así, o que sean más que cubos, que todos los ángulos de este elemento sean 90 grados, que sean todos normales entre sí. Entonces, acá ya podemos ver y aquí el campo ya mejoró y es sumamente continuo. Y acá podemos ver de que el esfuerzo máximo cambió respecto al otro, porque ya está siendo más preciso respecto al valor que obtiene. Y entonces acá ya podemos ver de que los contornos de estrés ya son más homogéneos.
cada vez más continuo. Entonces, ya con esto terminamos el primer problema. Ahora vamos a ir a simular otra pieza. Entonces vamos a cerrar esto. Y vamos a simular el NACO. Entonces vamos a colocar importar geometría. Browse. Problema 5. Abrir. Vamos a abrir el modelo. Y acá vamos a trabajar con piezas que están en contacto. Hay diferentes tipos de contactos que uno puede utilizar en ANSYS, que son, por ejemplo, los contactos con fricción, y podríamos separarlo en los otros contactos, que son, por ejemplo, el contacto del no separation y el bonded. El no separation y el bonded son contactos que son lineales. Cuando nosotros tenemos que resolver ese problema, consiste en resolver un sistema de ecuaciones lineales. Ahora, si es que nosotros tenemos un programa, un contacto que sea, por ejemplo, el friction o el frictionless, o el rough friction, esos ya son contactos que son no lineales, porque esos contactos se separan de la superficie. Entonces voy a explicar eso un poco. Por ejemplo, cuando se coloca el contacto no separation, por ejemplo, esta superficie que está tocando acá con esta otra pieza se podría desplazar, pero las superficies nunca se van a separar. Entonces, al no haber una separación normal al material, eh, al estar pegado al material, se convierte en un problema lineal. Pero si es que se sale de forma normal a la superficie, ya deja de ser un contacto lineal y es un contacto no lineal, y el problema ya también es no lineal. El contacto bonded es como si que toda la pieza fuese una pieza. Hay transmisiones de fuerza y de momento. Eh, en cambio, en el no separation generalmente hay cambios hay transmisiones de fuerza. Y acá, lo que nuevamente, en no separation, esto se podría desplazar respecto al plano, pero nunca se va a poder desplazar normal y va a haber una interacción elástica entre las dos piezas. O sea, esta pieza puede deformar a la de abajo. Entonces, primero vamos a ir a, bueno, geometría. Vamos a hacer de que esta pieza está hecha de acero estructural. Para simplificarlo, lo podríamos cambiar, pero lo vamos a dejar así porque no es lo importante de esta simulación. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una malla, eh, una malla estándar, y acá no nos va a llevar problemas. Entonces, lo que vamos a hacer, este problema va a estar sometido a que un lado va a estar fixed, va a estar fijo, y otro lado va a haber una fuerza que va a estar traccionando. Entonces, vamos a ir a Connection y a los contactos. Entonces, acá ya tenemos varios contactos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a colocar en Contacts, vamos a colocar Rename Based on Definitions. Así que ahí nos puso que todos los contactos de manera inicial están configurados como bonded. Entonces vamos a seleccionar los contactos y vamos a analizar a qué tipo de contacto corresponde cada uno de estos. Entonces, primero, eh, primero nos aparece ese contacto, el que está acá. La parte de abajo y la parte de arriba se están tocando con esa pieza, con la otra pieza ahí. Entonces, este sería un contacto no separation, porque estas piezas hacen contacto, pero puede haber desplazamiento en el mismo plano. Y tampoco están soldadas. Un contacto bonded sería como que las piezas estuviesen soldadas. En este caso, esta pieza no está soldada y se puede desplazar libre en el plano. Entonces le vamos a colocar esta pieza tipo contacto no separation. Entonces, acá están los 5 tipos de contacto. El frictionless, el rough y el frictional son contactos no lineales. El frictionless es un contacto no lineal donde la pieza se puede separar de forma normal. O sea, puede dejar de hacer contacto y si toca el plano, no existe fricción. O sea, se puede deslizar en el plano, pero sin generar fricción. El rough significa que hay fricción y esa fricción es infinita. Y un problema no lineal. Pero también se puede despegar de la superficie. El frictional
es lo mismo que había mencionado antes, pero con un valor de fricción definido. Entonces vamos a utilizar no separation y vamos a ir analizando cada una de estas. Entonces este nuevamente, este también es no separation, porque está simplemente tocando la superficie y se va a mantener pegado durante en toda la simulación del programa. Entonces vamos a colocar no separation. La que está acá abajo también es no separation, porque está tocándolo. Entonces, no separation. Bueno, de hecho, si uno analiza esto, no existe ninguna pieza que esté soldada o, o que esté estrictamente unida entre sí. Entonces vamos a colocar todas estas piezas como no separation. Ya, entonces ya tenemos los contactos definidos. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a colocar condiciones de borde. Primero vamos a colocar un fixed support en esta cara. Apply. Entonces va a decir que esa cara no se va a mover. Y vamos a colocar que eh, esta otra cara, vamos a colocar una fuerza que va a ir en Z. Entonces la vamos a definir por componentes y le voy a poner 1000 newtons. Entonces ahí me parece que está la carga. Entonces si es que no hay problema, vamos a colocar el output, los típicos estrés de von Mises, esa deformación de von Mises, estrés de von Mises, y vamos a colocar deformaciones totales. ¿Okay? Entonces vamos a simular y vamos a ver qué es lo que pasa con este mecanismo. Entonces, este problema, si nosotros utilizamos el modelo, es elástico y es lineal. Pero también tenemos que definir un contacto si es que hay varias piezas. Entonces nosotros de repente podemos trabajar con un modelo que sea elástico, pero si el contacto llega a tener, por ejemplo, fricción, ya el modelo pasa a ser un modelo elástico, pero la simulación va a ser no lineal. Y eso va a necesitar iteraciones para llegar a la solución. Posteriormente vamos a hacer un mejor mallado de la malla, pero primero vamos a ver los resultados de la iteración. Por ejemplo, ahí envió un mensaje diciendo que para resolver este problema se utilizó un solver iterativo, pero que para mejorar la respuesta era mejor utilizar un solver directo. Cuando los problemas son pequeños, cuando llevan una pequeña cantidad de elementos, es recomendable utilizar solver directo. Ahora sí que, por ejemplo, existen muchos nodos, ya ahí es recomendable utilizar un solver iterativo, cuando existen muchos elementos, es un sistema de cosas muy grande. Algo importante considerar igual es que si yo tengo una malla tetragonal versus una malla hexaédrica, la pregunta es, ¿cómo yo comparo una malla hexaédrica con una malla tetragonal? La forma de comparar no es con la cantidad de elementos. Por ejemplo, en, acá en Match, al final si nosotros nos vamos a Statistics, que son las estadísticas, nos aparece la cantidad de nodos y la cantidad de elementos. 67.000 nodos y 36.000 elementos. Entonces, la, la cantidad de nodos me establece la cantidad de grados de libertad que tiene este modelo. Entonces, si yo quiero comparar un modelo, una malla hexaédrica versus una malla tetraédrica, tendría que comparar la cantidad de número de nodos, porque la cantidad de número de nodos me va a decir el tamaño de mi sistema de ecuación y la cantidad de grado de libertad, que al final es lo que es mi punto de comparación respecto al otro tipo de malla. Entonces recuerda, siempre se compara respecto a nodos y no con la cantidad de elementos. Vamos a revisar cómo, cómo se ve la respuesta. Bueno, acá no se fueron mucho. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver de que ya nuestra simulación tiene cierta lógica porque este punto no se desplaza y acá se está desplazando debido a que hay una fuerza ejercida. El esfuerzo equivalente, bueno, es muy bajo y el esfuerzo máximo debe ocurrir dentro de estas piezas. Entonces vamos a ir suprimiendo. Entonces vamos a ver, a ver cómo se ve la solución ahí.
Claro, entonces por ejemplo acá ya empezamos a ver concentradores de esfuerzo, que son los que nos están generando ese esfuerzo alto. Ahora sí, igual son bajos los... ¿O no? Ah, igual no están bajos, pero igual este es como el punto, la singularidad que nos genera, donde existe un punto donde nos dio el esfuerzo muy alto, pero en general no existen tensiones muy grandes en el problema. Entonces voy a volver a colocar esto, voy a colocar show body, y ahora lo que voy a hacer, voy a eh, voy a mallar más fino. Se va a demorar un poco, pero voy a colocar mesh y voy a colocar sizing. Entonces voy a seleccionar sizing de cuerpo, este cuerpo, voy a seleccionar la parte más crítica, que creo que era esta pieza y esta pieza. Y también voy a agregar de pasada esta pieza. Entonces le voy a colocar esa y voy a poner una malla de 0.15. Además voy a colocar un face matching a lo largo de estas caras. Entonces vamos a ver qué se genera. Apply. Y ahora vamos a generar la malla. Esto se demora un poco porque la malla es bastante más fina que antes. Entonces, hay algo importante, es que cuando la malla se toca, de hecho vamos a borrar el face matching, está dejando la malla un poco... Entonces, el tema es que, por ejemplo, si esta malla se está tocando con esta, lo ideal es que los nodos sean un punto de coincidencia. O sea, yo tengo un nodo de esta malla, se tiene que tocar con un nodo y no con una línea. Porque si se toca con una línea, el valor que toma ese nodo es interpolado. Pero en cambio, si es que se toca con el nodo, ese valor es exacto. Entonces ahí se comparte la formación del contacto de manera precisa. Entonces lo ideal es que cuando mallen esto, es que los nodos se estén tocando justo los nodos de la pieza, por ejemplo, esta pieza con los nodos de esta pieza se estén tocando justo y no vayan tocando las líneas. Pero para arreglar esto de forma rápida, voy a colocar body sizing. Mejor voy a seleccionar todos los cuerpos. Voy a todos los cuerpos de volumen. Entonces, voy a poner 0.1. Generate. Bueno, no lo hice tan bien. Voy a seleccionar esta. Creo que no seleccioné todas las geometrías. Voy a hacerlo nuevo. Body sizing, claro. Me faltó seleccionar esa geometría. O sea, voy a volver a apply y ahora lo voy a generar. Entonces, el tema de la malla hay que ir jugando de a poco. En este caso yo estoy yendo por el camino fácil, que es hacer una malla tetraédrica e ir haciendo, disminuyendo el tamaño. Entonces, aún así, todavía esta malla hay que trabajarla mejor. Hay que trabajarla bastante mejor. Entonces, nosotros podemos ir jugando e ir arreglando la malla a partir de
Por ejemplo, ir haciendo sizing de contacto, donde vamos arreglando los contactos. Podemos ir haciendo este método que es como haciendo como control de la malla a partir de inflación. Y otra operación, hay bastantes operaciones, donde esto cambia, si uno utiliza otro tipo de software, tiene que ir haciendo otro tipo de operaciones, pero es básicamente parecido. Entonces, em, por ejemplo, vemos ahí, ya que nos aparece que el máximo ocurre en otra parte, entonces vamos a ir a geometría, y vamos a ir sacando los cuerpos. Voy a sacar este igual, también, height body. Entonces voy a ver qué es lo que pasa con el esfuerzo, el estrés equivalente. Acá tampoco aparece el estrés equivalente, pero vamos a ir. Y entonces ahí tenemos el pin. Claro, esa parte lleva mal mallado. Pero aún así, nosotros podemos resolver el problema, obtener el estado tensional y, y encontrar el campo de desplazamiento de informaciones. Nuevamente, nosotros podemos verificar que esta simulación es correcta y que tiene sentido físico, ya que si nosotros vemos, por ejemplo, que es el campo de desplazamiento, vemos que en este extremo, donde está aplicada la fuerza, el campo de desplazamiento es máximo y es lineal. Entonces, podemos ver de que acá pasa de azul hasta rojo. Entonces, básicamente, este punto está fijo y cada uno de los puntos, antes de ser deformado, se desplaza hacia donde se aplica la fuerza, donde el punto que más se deforma es el punto rojo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente simulación. Vamos a cerrar esto. Y a utilizar acero estructural. Vamos a solucionar el problema 5, que corresponde a un eje. Se va a abrir el programa para. Bueno, entonces, acá vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos anteriormente. Vamos a hacer algo muy similar, pero en este caso vamos a simular un problema que está sometido a tracción. O sea, a un momento aplicado en esta superficie. Entonces, nosotros podríamos dejar cualquiera de las dos fixed y en el otro lado aplicamos un momento. Entonces yo voy a considerar que este lado está fixed, entonces voy a colocar, voy a ir a static structural y voy a colocar ya las condiciones de orden del tiro. Entonces voy a colocar fixed este, este extremo, apply. Y voy a colocar en esta superficie, voy a colocar un momento. Voy a colocar momento y la voy a colocar acá. Y le voy a poner una magnitud de, de 300 newton. Es básicamente un valor aleatorio para obtener los resultados. Vamos a hacer una malla estándar. Una malla estándar que lleva elementos bastante grandes. Y hacer, vamos a ir definiendo los contactos. Entonces, primero los vamos a definir en base al nombre y el tipo de contacto y vamos a ir revisando.
sea, por ejemplo, este contacto ya es un contacto que es no separation, porque no está unido a la pieza. Entonces, no separation. Este otro es donde estas dos piezas van unidas y, y claro, acá el shaft no está, el eje no está unido al disco, pero a través de la unión de perno. Entonces ahí nosotros decimos que es no separation, porque no está unido por un tema de que esté soldada la pieza, sino que está unido porque el perno lo une. Entonces básicamente se están tocando las superficies, pero no se separan. Acá los pernos también son no separation porque se están tocando nomás. Entonces existe una interacción, pero esa interacción solamente eh, están, están tocándose y en esa cara no hay separación, no existe una soldadura. Esto se repite si uno se da cuenta, todos los contactos son puros pernos y son puras piezas que al final son no separation. Entonces nosotros vamos a agarrar todas estas, vamos a seleccionar todas con control y vamos a colocar que son no separation. No separation. ¿Ok? Entonces ya definimos todos los contactos. Y si es que el problema está bien definido, debería converger en una solución. Ok, entonces ya el problema lo solucionó, pero como no puse nada de postproceso, no resolvió nada. Entonces voy a colocar equivalente con mi C, voy a colocar deformación total y voy a colocar strain los máximos principales. Se voy a colocar solve. Entonces ahí no apareció la simulación. Entonces, primero vamos a revisar la deformación total y vamos a ver que ya el problema ya tiene lógica, porque básicamente esto estaba quieto y esto está siendo torsionado de alguna manera. Entonces voy a colocar play, donde básicamente si yo coloco play es un esquema de cómo se está deformando el material. Entonces vemos que al principio se empieza y aumenta la cantidad que se desplaza. Ahora sí, está igual, está exagerado. La deformación que ocurre en la realidad no es tanta, sino que el desplazamiento real está siendo exagerado. Em, Nosotros podemos colocar, por ejemplo, dejar solo el, el mallado. Podemos dejar el problema así. Y hay otra manera igual, que uno puede dejar solamente los contornos. Pero en este ANSI 2019, la verdad es que se me perdió ese botón. Creo que es ahí. Ahí. Ahí se saca la malla. Entonces, por ejemplo, viéramos la deformación total y le sacamos. No me deja acá. Bueno, entonces, vamos a analizar el problema. Si nos damos cuenta, el estado de tensiones en los extremos no ocurre mucho. Acá, acá, sí, acá ocurre algo. De hecho, en esta pieza, que es una T, es donde se genera los esfuerzos máximos, que en este punto. Entonces, ¿para qué vamos a mallar todo esto si donde está la parte crítica es en esta T? Entonces, vamos a enfocarnos solamente en mallar esa pieza y vamos a utilizar otro tipo de elemento. Entonces, vamos a buscar esa geometría, que sería esa, que sería la unión, el joint. Entonces, eh, vamos a dejar solamente esa pieza a través de este botón.
donde guardamos escondemos todos los otros cuerpos. Entonces vamos a ir a Mesh y vamos a mallar mejor este elemento, esta pieza. Entonces le voy a colocar, voy a poner primero aquí nada un método donde voy a colocar esta pieza y le voy a colocar xDominant. Y ahora la voy a generar. Entonces veamos cómo quedó la malla. Bueno, quedó igual, hay que hacer el tamaño del elemento más chico. Entonces vamos a colocar sizing, el volumen, apply, vamos a colocar 0,005. Colocar generate y vamos a ver cómo queda la malla. Entonces ya tiene una mejor cantidad, tiene más elementos. Aún así igual son pocos, entonces voy a checarlo nuevamente. 0.02. Hay que tener cuidado si es que uno coloca un valor muy pequeño, porque a lo mejor el computador se puede quedar pegado y generando una malla que es muy grande. Entonces es importante seleccionar un valor que esté dentro, que sea lógico. Entonces vamos a ver cómo quedó la malla. Claro, ahora quedó bastante mejor. Y lo otro que vamos a hacer, vamos a colocar un face matching en toda la superficie. Ahora, respecto al tema de la malla, existen diferentes tipos o diferentes formas de refinar la malla. En este caso yo estoy enseñándoles la forma de refinarla de manera sencilla, a grandes rasgos. Utilizándolo, haciendo las funciones básicas para poder optimizar la malla. Entonces, bueno, la malla nos quedó así. Entonces la vamos a dejar así y vamos a ver cómo cambia la solución por mientras. Entonces vamos a ir acá, vamos a colocar solve. El problema está solucionando todo el ensamble, pero lo único que está mostrando es esta pieza, por si acaso. Entonces ahora se demora más porque tiene mayor cantidad de elementos. Si nosotros aumentamos la cantidad de elementos, aumenta la cantidad, el tamaño del sistema de ecuación. ¿Sí? Claro. Y acá nosotros ya obtuvimos el estado de tensión de esta pieza que era la crítica. Entonces ya al analizar esta pieza, ya podemos obtener una respuesta del comportamiento mecánico ante una torsión del eje, donde claramente la pieza crítica va a ser esta unión y donde más va a sufrir corresponde a este punto. Entonces, lo que se puede hacer para mejorar la malla es mallar estas partes. Entonces, para hacer eso voy a ir a Sizing y voy a colocar caras. Entonces, voy a colocar esta cara, voy a colocar esta cara, voy a colocar esta cara. Ahora básicamente estoy jugando hasta llegar a una malla que sea buena. Entonces voy a achicar el tamaño del elemento, voy a agregar 0,001. Ahora, ojo, yo lo puse en la cara, no en el cuerpo, sino que las puse en estas caras. Entonces ahora voy a poner generate. Entonces, la idea es mallar bien en la superficie, porque probablemente en la superficie
es donde este el punto crítico, ya que a medida que nosotros nos vamos hacia afuera del material, l- la distancia que nos genera ese momento tiende a aumentar. Entonces, vamos a ver la solución. Nos queda la malla así. Aumentamos la cantidad de elementos acá, solamente en esta zona, solamente en la zona crítica. Entonces, ahora vamos a colocar sol. Otra cosa que se podría hacer en este problema también es hacer algún tipo de simetría. Es cortar, hacer dos simetrías, una simetría en X y una simetría en Y, por ejemplo. O sea, hacer un corte en el eje, hacer una simetría respecto al plano IZ, no mentira, respecto al plano XZ y al plano XY. Entonces ahora ya nosotros estamos mallando solamente donde está el punto crítico y estamos teniendo ya una respuesta más exacta de cómo se comporta la zona crítica, donde ya tenemos un contorno que es más continuo y, y una mejor predicción de la respuesta al material, al analizar solamente la parte importante del problema. Porque toda la otra parte que es más grande, que tiene un dominio más grande, eh, sería ineficiente mallar igual de fino como lo hicimos acá. El problema ya, el problema ya tiene, por ejemplo, vamos a revisar la cantidad de elementos que tiene. El problema ya tiene 82.000 nodos y 27.000 elementos. Entonces ya si nosotros podemos llegar, por ejemplo, hasta unos 500.000 nodos, pero ahí el problema se va a tomar su tiempo, unos 15 minutos, 30 minutos. Y si después lo llevamos a unos 1 millón de nodos, ya se demora bastante más. Y así de forma creciente. Entonces así terminamos con el último problema de ANSYS.